Buenas tardes, amigos, oyentes y televidentes de su programa Síntesis Semanal. Nuevamente para transmitir su programa de todos los sábados. Quien conduce el programa, Willy Cotrina Aguilar, hoy 20 de febrero, transmitiendo desde Lima, Perú. Bienvenidos también a los amigos que nos escuchan por el 94.7 de la FM en Radio Huánuco, para las localidades de Chiclayo, Tarapoto y Tocache. Amigos, también transmitimos por la frecuencia de AM 1550 de Radio Independencia, la radio del folclore. Esta semana, amigos, como siempre, han transcurrido 7 días desde que nuestro planeta ha realizado 7 vueltas sobre su eje imaginario. Y existen novedades que vamos a tratar en esta hora. Vamos primero, como siempre, a las efemérides de un día como hoy, 20 de febrero. Vamos con las celebraciones. ¿Qué es lo que se celebra un día como hoy, 20 de febrero? Para hablar de un acontecimiento mundial que se ha establecido a través de las Naciones Unidas, porque resulta que se ha declarado el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. Y podemos entender que es una fecha pues de reivindicación de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Desde la época de la Revolución Francesa, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo eso en la teoría suena muy bien, pero nosotros necesitamos entonces observar que eso se cumple, que las autoridades respetan. Y digo esto porque cuando hablemos en internacionales sobre la situación de España, hoy vamos a hablar de España, resulta que España está violando derechos humanos. Vamos a hablar el caso de un músico de ritmo rap que en este momento está en prisión, solamente porque a través de sus canciones está criticando a la monarquía española. Y curiosamente lo han encarcelado solamente por eso. Imagínense, entonces España no ha evolucionado, se ha quedado en la Edad Media. Eso vamos a hablar ya en el bloque de internacionales. Entonces, un día como hoy se celebra a partir del año 2007, en la sesión número 62, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado que el 20 de febrero de todos los años se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social, y que la Organización de las Naciones Unidas formaliza fechas y acontecimientos que son logros sociales. No es que a ellos se les ocurrió, ¿no? y decidieron pues proclamarlo, no. Ellos observando el acontecer mundial, el reclamo de la población mundial, entonces formalizan. Vamos con el video y luego lo comentamos. El 20 de febrero fue declarado por Naciones Unidas como el Día Mundial de la Justicia Social. Esto con el objetivo de dar impulso a la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. La justicia social es un principio por medio del cual se busca que todas las personas vivan en igualdad de condiciones sin exclusiones económicas, de género, religiosas, étnicas ni de ningún tipo. También es un compromiso que los estados han asumido de tener políticas integrales de bienestar para los seres humanos y de respeto a la naturaleza, que permitan la convivencia pacífica y próspera entre los países. El desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad, o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades. Ya, amigos. Entonces, este material didáctico proporcionado por la Organización de las Naciones Unidas nos permite ahora considerar que este concepto de justicia social ya es una institución reconocida en el ámbito mundial. Lo ideal sería que los gobiernos lo respeten y lo practiquen también, ¿no? Bueno, vamos a ver, es un anhelo, ¿no? Que esperemos que se cumpla en todos los países del mundo. Seguimos entonces con la efemérides de un día como hoy, 20 de febrero. Ahora vamos a nacimientos. Y para la fecha, un personaje que vamos a considerar aquí de nuestra política nacional es alguien que creó un partido político. Bueno, al parecer aún subsiste ese partido político, pero en su época representó mucho este político. Y a pesar de su longevidad, este líder político aún nos acompaña, ¿no? Hoy cumple 102 años. Líder del Partido Popular Cristiano, fundador de este partido. Y vamos a observar
la presencia de Luis Bedoya Reyes, que en sus inicios fue integrante de un partido por entonces, los años 50, 60, denominado la Democracia Cristiana. También participó con el maestro Héctor Cornejo Chávez. Vamos, producción, para hacer un recordatorio de la habilidad, el discurso que tenía el distinguido político. Vamos con el video 2, producción, para observar las características como político. Lamentablemente ya no hay este tipo de políticos. Vamos con el video, producción. Una línea de conducta dictada por una doctrina y con un programa permanentemente actualizado. Por eso no necesitamos caudillos, sí líderes, porque la doctrina suple al propio caudillo. No son sus ideas las que hay que realizar, son las ideas comunes a una colectividad política. Los liderazgos están representados por quienes pueden mejor encarnar en la circunstancia y en el momento que se viva la posibilidad de esa doctrina en función del país concreto, en función de la dignidad del hombre y de su libertad, en función de la justicia y la solidaridad, en función del servicio a través de la acción política. Por eso saludo a los hombres nuevos, a los jóvenes mujeres y varones que nos suceden, que recogerán la posta en el mando y que serán una garantía en beneficio y al servicio del Perú. Bien, las imágenes que hemos mostrado para quienes nos siguen por televisión y para quienes nos siguen por radio les comento, ¿no? Es un video de la campaña electoral presidencial de 1980, donde Luis Bedoya Reyes fue candidato a la presidencia en esa época, donde estaban pues los grandes personajes de la política de entonces, ¿no? Que no se compara en absoluto con lo que ahora tenemos, ¿no? Estos aventureros políticos, ¿no? Inversionistas de la política, pues ellos son los que dicen, ¿no? He invertido esta cantidad de dinero, entonces ahora que asumo el cargo público, debo recuperar mi inversión. Así se exponen, así se expresan estos personajes, ¿no? De lo más ridículo. Sin embargo, décadas atrás, personajes como Luis Bedoya Reyes, que lo reconocemos acá su trayectoria, a pesar de que él es podríamos considerarlo el máximo representante de la derecha en el Perú, y formador de grandes personajes que vamos a reconocer también, neoliberales, pero que destacaron, como Roberto Ramírez del Villar, llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados en los años 90, Felipe Osterling, que llegó a ser senador de la República y presidente del Senado en 1990. ¿Y por qué menciono eso? Porque a estos dos personajes, discípulos de Luis Bedoya Reyes, les tocó el rol de asumir posición firme y ejemplar, cuando ellos, siendo, en el caso del doctor Ramírez de Villar, presidente de la Cámara de Diputados, y el doctor Felipe Osterling, presidente del Senado, ocurrió el golpe del 5 de abril, del que ahora está en la cárcel, ¿no? Alberto Fujimori, ¿no? Para implantar una economía neoliberal, ¿no? Con esta constitución de 1993. El objetivo era eso, ¿no? Implantar un nuevo modelo económico. ¿Cuál fue el rol ejemplar de estos dos personajes? Se opusieron tenazmente al golpe de Estado, y ellos tuvieron que asumir el costo porque les impidieron que salgan de sus domicilios. Hay imágenes, eso está pues en las redes, ¿no? Roberto Ramírez del Villar quedó prácticamente secuestrado en su vivienda porque habían tropas del ejército que se apostaron en la puerta de su vivienda. Y él se comunicaba con la prensa, con el mundo en general, porque eso salió al mundo a través de un teléfono fijo de esa época. Y él declaraba que no va a admitir ningún golpe de Estado porque eso atenta a la estabilidad política en el país, y que no reconoce a Alberto Fujimori como presidente. Posición firme. El doctor Felipe Osterling, presidente del Senado, él se pudo salir de su domicilio aquel 5 de abril, o al día siguiente, ¿no? Y fue al Congreso de la República a desafiar a las tropas de las Fuerzas Armadas sumisas a la dictadura que se implantó en ese entonces. Destacaron mucho porque ellos sí defendieron el rol que les tocó en ese momento. Ahora, yo me pregunto, ¿harían lo mismo estos aventureros políticos de ser tenaces? No estoy muy convencido de eso, ¿no? Pero en esa época sí. Entonces, nuestra admiración al doctor Luis Bedoya Reyes, que hoy cumple 102 años de vida, y es un hombre lúcido que aún se conserva. Entonces, hay mucho que admirar en este personaje de la política. Seguimos.
En cuanto a efemérides, pero ya en lo que es fallecimientos, también hay personas que nos dejaron, pero que son recordados por su brillante trayectoria y su aporte a la humanidad. Entonces, en cuanto a fallecimientos, a ver, producción, vamos con la imagen 3, para hablar de un creador, un innovador, un genio de la industria automovilística. Nos vamos a Italia para recordar a Ferruccio Elio Arturo Lamborghini. Con solo mencionar el apellido Lamborghini ya sabemos de qué estamos hablando. Los excelentes vehículos Lamborghini, ¿no? Siempre los hemos observado como vehículos de alta velocidad, ¿no? Vehículos lujosos, ¿no? Que solamente se ven en las películas. Que por cierto, aquí en Lima, ¿alguien habrá visto un automóvil Lamborghini? Sí se ha visto algunos, ¿no? Pero por su sofisticada tecnología tiene un alto costo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un recordatorio breve del aporte de Ferruccio Lamborghini para recordar a este personaje, porque vamos a observar cómo él desde niño ya tuvo esa habilidad, ¿no? Por las actividades de la industria automotriz. Vamos con el video. Lamborghini es una de las marcas de autos más cotizadas y reconocidas a nivel mundial. Su solo nombre es sinónimo de altísima calidad y elegancia. Definitivamente manejar un Lamborghini otorga renombre y distinción a quien sea su conductor. Pero ¿cuáles son los orígenes de esta emblemática marca? ¿Y cómo fue que se convirtió en uno de los mejores autos del mundo? Ferruccio Lamborghini nació el 28 de abril de 1916 en una familia de agricultores. Mostró desde temprana edad una habilidad y un interés extraordinarios por la mecánica, realizando sus primeras prácticas con la reparación de tractores familiares. Prácticas que más tarde le servirían como referencia para conseguir un empleo en la fábrica de tractores local, junto con su padre. Su habilidad innata para comprender sistemas mecánicos lo llevó a estudiar en una universidad técnica industrial, donde sobresalió de entre sus compañeros. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ferruccio fue enlistado en el ejército, donde sirvió a las fuerzas aéreas italianas en la reparación de vehículos de transporte. Desgraciadamente, el lugar donde trabajaba fue tomado por fuerzas inglesas, quienes lo hicieron prisionero. Pero los soldados se percataron de su increíble habilidad mecánica. Entonces, lo destinaron a la reparación de vehículos militares ingleses. Ferruccio se mostró fascinado por la idea y aprendió a la perfección el funcionamiento de cada sistema, e incluso llegó a realizar mejoras. Después de que terminó la guerra, volvió a su ciudad natal, y gracias al dinero que generó con sus reparaciones, se permitió comprar varios vehículos militares, ya sin uso, y, haciendo gala de su habilidad, los modificó y perfeccionó para que fungieran como tractores. La enorme calidad de sus máquinas hicieron que presenciara un éxito rotundo, y después de un par de años, Ferruccio se había vuelto uno de los productores de vehículos agrícolas más prominentes de Italia. Ferruccio aprovechó su auge monetario para dar rienda a una nueva pasión, convirtiéndose en un asiduo comprador de autos deportivos. Su marca predilecta de automóviles era Ferrari, de los cuales poseía una gran colección y era un comprador frecuente. Sin embargo, estaba bastante molesto con la compañía, ya que a cada momento inesperado los autos fallaban y tenían que ser llevados a un taller. Las fallas se hicieron tan habituales que Lamborghini, harto de los desperfectos, se decidió a hablar directamente con Enzo Ferrari. Un buen día, a través del teléfono, Lamborghini le explicó todo lo que sucedía y los desperfectos que él notaba en sus autos, y le dio amplias sugerencias para mejorar casi todos sus mecanismos. Una vez que terminó de hablar, Enzo simplemente le contestó: «Un constructor de tractores no me va a decir cómo construir mis autos». Invadido por una cólera repentina e inesperada, Lamborghini colgó el teléfono, determinado a superar a Enzo Ferrari. Tras un año de diseño y elaboración, Lamborghini lanza al mercado su legendario primogénito, el 350 GTV, superior en todo aspecto a lo que había criticado en Ferrari. El auto resultó ser todo un éxito, marcando un nuevo estándar en los autos superdeportivos, e incluso el mismo Ferrari
llegó a comprar uno, desensamblarlo y adaptar gran cantidad de los mecanismos a sus autos. En total se fabricaron 120 vehículos, haciendo de Lamborghini una marca exclusiva y prestigiosa casi inmediatamente. Lamborghini se retiró a la vida como agricultor en un viñedo de su propiedad. El 20 de febrero de 1993, Lamborghini presenció cómo la compañía que él había fundado a base de sueños y esperanzas se reposicionaba en el entorno internacional. Satisfecho y en paz, Ferruccio murió el mismo día en que su última obra fue presentada al mundo. Sin duda. Ya, gracias producción. Entonces, una breve reseña de la vida de este ejemplar personaje que dedicó todos sus esfuerzos y su habilidad en la industria automotriz, ¿no? Y hablar de Lamborghini, como ya lo hemos dicho, es hablar pues de una tecnología muy sofisticada, ¿no? Lamentablemente en nuestro país pues faltará décadas para que podamos por lo menos, ¿no?, fabricar automóviles que, por cierto, en alguna época nuestro país sí llegó a industrializar la fabricación de vehículos. La industria Moraveco, ¿no?, de los años 70, durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, ¿no?, una época en la que, bueno, había pues un objetivo nacionalista, ¿no? En la actualidad ya no se permite, ¿no?, hacer industria peruana porque todo es importado, ¿no?, todo viene del extranjero. Terminamos aquí entonces la efemérides. Amigos, les voy comentando que también tenemos un invitado. Después de la segunda media hora trataremos nuevamente la problemática migratoria, porque ahora no solamente ciudadanos llegan a nuestro país, sino que ciudadanos haitianos también, ¿no? Ya ha sido noticia esta semana. Entonces, nos visitará nuevamente el señor Cristian Navarro Senti, que es un especialista, un investigador en el tema de migración hacia nuestro país. Eso en el segundo bloque, ¿no? Vamos a hablar entonces ahora de temas internacionales. Es nuestro bloque habitual, ¿no? Y para hablar de temas internacionales, algunos de nuestros oyentes nos han pedido en nuestra cuenta en Facebook que expliquemos también la situación de algunos continentes cuando hacemos referencia. Entonces nuestro programa siempre estará a disposición de ilustrarnos, hacer un repaso, ¿no?, de la información que posiblemente ya la conocemos, pero a veces por transcurrido el tiempo, la información que aprendimos en el colegio, algunos en la universidad, cursos de historia, que siempre es bueno repasarlo. Entonces aquí en Síntesis Semanal, primero, para hablar, porque hoy vamos a hablar de dos realidades, de Italia y de España y sus problemas sociales. Pero vamos a hablar previamente de lo que es Europa en la actualidad. Primero, a tratar de manera de introducción, ¿cuál es la situación de Europa y qué significa Europa para el mundo? Vamos con el video. Europa, territorio geoestratégico. Europa es una masa de tierra que junto al Asia conforma el supercontinente euroasiático. Está ubicada en el hemisferio norte, limita al norte con el océano Ártico, al este con Asia por los montes Urales, el río Ural y el mar Caspio, al sur con la cordillera del Cáucaso, el mar Negro, el estrecho del Bósforo, el mar de Mármara, el estrecho de los Dardanelos y el mar Mediterráneo, mientras que al oeste colinda con el océano Atlántico. Esto significa que Turquía, Kazajistán, Georgia, Rusia y Azerbaiyán se circunscriben como países euroasiáticos. Alberga a 50 países, 6 dependencias y 6 naciones no reconocidas, que forman un conglomerado de culturas que se resumen en más de 50 lenguas diferentes y donde la religión mayoritaria es el cristianismo. Con una población mayor a los 743 millones de habitantes, es la tercera región más poblada, con el 7% de la densidad poblacional del mundo. La historia europea es compleja y milenaria. Su poblamiento se remonta a las épocas más primitivas de la humanidad, de ahí su nombre de Viejo Continente. En la prehistoria fue cuna de los neandertales, entre los años 230.000 y 40.000 antes de nuestra era. En la antigüedad fue cuna de la civilización greco-latina y del Imperio Romano. Justamente la caída de este último y la llegada de nuevos grupos étnicos con nuevos reinos llevó a la fragmentación política de Europa. La Edad Media se caracterizó por sucesivos intentos de unificación y conquista que sumieron a Europa en numerosos conflictos. Destaca además el surgimiento del Islam,
que creó una barrera entre dos culturas y el Mediterráneo. En la era moderna, iniciaron procesos que en el futuro darían lugar a lo que hoy conocemos como globalización. Justo en esta época, los conflictos bélicos se hicieron cada vez más desastrosos. Durante ese periodo, también tuvo lugar el expansionismo o colonización europea por América, desde finales del siglo XV, y luego por Asia, África y Oceanía. Finalmente, en la edad contemporánea, se aceleraron los procesos económicos, así como el desarrollo científico y tecnológico que desencadenaron otras guerras como las napoleónicas y las dos guerras mundiales. En 1951 nació la Unión Europea. La economía europea es de una renta media alta. En las principales economías, el PIB per cápita supera los $50.000. Son miembros de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas. Casi todos forman parte del Fondo Monetario Internacional. En el caso de la Organización Mundial del Comercio, se integran todos. 5 de sus países están entre las principales economías del mundo, agrupadas en el llamado G20. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Rusia, vista esta última como nación euroasiática. Gracias, producción. Este material nos ha proporcionado nuestra corresponsal para Europa, María Zukowski, ¿no? Ella siempre nos colabora con nosotros enviándonos esta información útil para explicarlo aquí en nuestro programa. Ahora entonces tenemos ya un repaso de la información sobre Europa, ¿no? Ya conocemos su población, su ubicación geográfica, su situación estratégica también, porque es un continente colindante con Asia, donde está pues Rusia en la actualidad, Turquía y otros países que siempre son noticia para el mundo. Han formado su propia Unión Europea, han creado su propia moneda, pero también tienen una serie de problemas individualmente en cada país. Y eso es lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Miren, vamos con el tema de lo que ocurre en Italia, ¿no? Y su crisis política. Los italianos cada cierto tiempo atraviesan crisis política, pero no por caso de corrupción como aquí en nuestro país ocurre, ¿no? Aquí cada vez que destituyen a un presidente es porque le han descubierto actos de corrupción. Sin embargo, en estos países europeos tienen otros problemas también. También renuncian sus dirigentes, sus mandatarios, pero por otras razones. Y ellos a eso le llaman crisis política. Entonces, si ellos tuvieran los niveles de corrupción que ocurre aquí, ¿cómo le llamarían ellos? Super crisis política le llamarían. Entonces, la última crisis política que los italianos ya superaron y han designado un personaje que ya lo hemos comentado en programas anteriores, al señor Mario Draghi, quien fue presidente del Banco Central Europeo. Y él, por su prestigio, porque ha resuelto algunas coyunturas de economía deficiente, ha obtenido un prestigio y por esa razón ha sido convocado por el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Este presidente de Italia, Sergio Mattarella, lo ha convocado porque, ustedes saben, el anterior primer ministro, Giuseppe Conte, renunció al cargo, porque Giuseppe Conte encabezaba una coalición integrado por un representante, la facción de derecha, representado por Matteo Salvini, y el otro bloque por el partido Cinque Estrellas, representado por un conductor de televisión de nombre Beppe Grillo. Ellos, a pesar de sus diferencias ideológicas, porque es prácticamente unir la derecha con la izquierda, pero aún así formaron gobierno. Pero luego ya comenzaron lo que ocurre siempre, ¿no? Ya comienzan a separarse, ¿no? Llegó un momento en que el primer ministro Giuseppe Conte se quedó solo y por lo tanto, miren cómo es en esos casos, ¿no? A pesar que el primer ministro Giuseppe Conte notó que ya no tenía respaldo, decidió renunciar. En cambio aquí vemos que nuestros mandatarios, nuestros representantes, si vamos a las encuestas, no tienen ni el 1% de aceptación y siguen en el cargo, ¿no? Pues ellos lamentablemente son así, ¿no? Y bueno, y así seguirán, ¿no? En cambio estos políticos europeos sí reconocen que ya no tienen respaldo, ya el equipo que formaron ya no está con ellos, sí, se retiran dignamente, ¿no? Ahora el nuevo primer ministro, Mario Draghi, tiene el reto, ¿no?, de reactivar la economía. Y es un gran reto porque él es economista y por lo tanto se le va a exigir a él resultados. Eso es lo que va a ocurrir en Italia. Vamos a esperar entonces en los próximos días que designe
a los nuevos integrantes de su gabinete, es decir, ministros de Estado, y conocer la política económica, porque él ya anunció, y esto es interesante, amigos, él anunció que otorgará prioridad a las microempresas, y efectivamente, ¿no? Porque ustedes creen que Italia es un país que mueve su economía en base a las grandes industrias, ¿no? La Fiat, las otras industrias Alfa Romeo, no. La economía de Italia se dinamiza por la participación de las microempresas. Y eso es algo que nuestros políticos no comentan aquí, ¿no? Obviamente porque no les conviene, ¿no? Nos hacen creer que las empresas mineras son las que mueven la economía del país, ¿no? Entonces, amigos, este es el tema de la problemática en Italia. Parece que van resolviendo su crisis política, ¿no? Y nos parece muy bien que ellos lo vayan resolviendo. Vamos a hablar del tema de España, pero producción me dice que vamos a hacer una pausa, ¿ya? Una pausa y continuamos. Ya amigos, continuamos ahora en la segunda media hora de nuestro programa. Antes de cerrar el tema de la crisis italiana, vamos a mostrarles un video de lo que difunde la televisión europea y gracias a nuestra colaboradora, nuestra corresponsal para Europa, María Zuccogi, que nos ha enviado este material. Y entonces, producción, vamos con el video 5 para hablar de la designación de Mario Draghi como nuevo primer ministro de Italia. Hanno votato sì 535, hanno votato no 56, la Camera approva. Con 535 votos a favor, 56 en contra y 5 abstenciones, el primer ministro italiano Mario Draghi ha logrado este jueves la investidura de su gobierno tras obtener la confianza en la Cámara de los Diputados. Aunque la investidura se daba por descontada, pues su ejecutivo cuenta con el apoyo casi unánime del Parlamento, con excepción de la ultraderechista Hermanos de Italia, era interesante saber si todos los diputados del movimiento 5 estrellas le secundaban, después de que este miércoles 15 senadores se posicionaran en contra. No fue así, 16 diputados grillinos dijeron no a Draghi, mientras que 4 se abstuvieron y 12 no participaron, con lo que según la formación política es previsible que este rechazo le suponga la expulsión del partido. El miércoles Draghi pronunció un discurso en el Senado en el que defendió el europeísmo y las reformas. Este jueves el exgobernador del Banco de Italia apuntó a la corrupción como una lacra que castiga el tejido económico y dijo que luchar contra ella será uno de sus compromisos. Draghi también mostró su respaldo a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de recuperación tras la crisis del coronavirus y subrayó que será esencial favorecer su internacionalización para fortalecer su competitividad en el mercado global. También apuntó a la necesidad de salvaguardar la marca Italia, así como proporcionar escudos a las pymes contra la competencia desleal. Tras obtener la confianza en el Senado y en la Cámara de Diputados, este viernes Draghi tendrá su primera gran cita, la reunión telemática de líderes del G7 bajo la presidencia del Reino Unido. Gracias, producción. Entonces, estamos observando aquí que ya ha sido reconocido el señor Mario Draghi por las dos cámaras del Congreso italiano. Como ustedes ven, ya se ha formalizado su designación sin mayores problemas, sin cuestionamientos. Le van a dejar que realice su trabajo. Es lo ideal en toda nación, ¿no? Que exista pues un margen de tolerancia para el nuevo funcionario que asume pues esta tarea. Terminamos aquí entonces el análisis de la situación política en Italia. Vamos a pasar, amigos, ahora a tratar la problemática que ocurre en España. En España está ocurriendo un tema no tan particular, sino ya que se está generalizando, porque existen muchas noticias que en España, esta nación europea, se está observando que hay una notoria persecución a los, principalmente, intérpretes musicales que por difundir lo que aquí en nuestro medio se podría denominar música de protesta, están persiguiendo políticamente a muchos músicos. Y ha sido noticia esta semana la persecución, captura y encarcelamiento de un cantante español de la zona de Cataluña, Barcelona, de nombre Pablo Hasél. ¿Cuál es la situación de este cantante, Pablo Hasél? Él desde hace años se dedica a la música, un ritmo llamado rap,
y tiene la característica que utiliza mucho la rima, no repiten frases, ¿no? Y la letra siempre de sus canciones tiene un mensaje de crítica a la monarquía española, y que al parecer en España hay muchas autoridades que no les interesa que se difunda eso, es más, o se preocupan de que se esté difundiendo eso, y por eso reprimen. Pablo Hasél ya es víctima de una persecución política, porque hace unos días ya lo detuvieron y lo han enviado a prisión por 9 meses. Vamos, producción, entonces con el video 6 para observar la noticia que se ha difundido en Europa en cuanto a esta detención de un músico que solamente hace eso, ¿no? Difunde cultura. Vamos con la imagen para comentarlo luego. En España, la Policía Regional Catalana ha detenido al rapero Pablo Hasél. Fue condenado por delitos de injurias a la corona. Nuestro compañero Francisco Guaita nos amplía. Era solo cuestión de horas, el rapero Pablo Hasél ha sido detenido en la Universidad de Lleida, en Cataluña, por injurias contra la corona y contra las instituciones del Estado. En la universidad se encontraba Pablo Hasél junto a decenas de estudiantes que estaban intentando dificultar que fuera detenido por los Mossos d'Esquadra, por la Policía Autonómica Catalana, después de que la Audiencia Nacional lo hubiera ordenado. Pablo Hasél estaba ahí durante varias horas y en el momento en el que entró los Mossos d'Esquadra empezaron a lanzar todo tipo de objetos los estudiantes y también había ya colocadas distintas barricadas. Para el rapero, todo esto, todo el objetivo de llamar la atención es simplemente mostrar la falta de libertades que existen en España. El equipo de RT precisamente días atrás tenía la oportunidad de hablar con el rapero y esto es lo que nos contaba. Mi caso y tantísimos más demuestran que no hay libertad de expresión en el Estado español. En el plano teórico dicen que sí, pero en la práctica se demuestra que no en incontables casos. Y basta que vayan a por unos cuantos, porque físicamente es imposible que vayan a por todos, para que se demuestre que no hay libertad de expresión, porque hay muchísimas personas que por el miedo a que vayan a por ellas, pues no se van a expresar con libertad. Sin duda, el debate sobre los límites de la libertad de expresión están encima de la mesa, si un rapero debe ir o no a prisión. Algunos académicos recalcan que no están de acuerdo con esta decisión de que una persona pueda ir a prisión por este tipo de canciones o de tweets, pero la realidad es que la ley hay que cumplirla y, ante todo, si se quiere cambiar la situación, hay que reformar el Código Penal. Las redes sociales han sido testigos de la situación y de las reacciones que ha provocado la detención de Pablo Hasél en el propio gobierno. Una de las formaciones del gobierno de coalición Unidas Podemos ha criticado su detención, asegura que hay importantes déficits democráticos en el país. Y la realidad es que en las últimas semanas ha habido una importante repercusión sobre el caso de Hasél. Más de 200 actores, cantantes y artistas han apoyado en un manifiesto al propio Pablo Hasél. Bueno, tomen nota de lo último que dice el conductor de este noticiero europeo, que existen ya pronunciamientos de personalidades que están en contra de esta detención arbitraria, que es una persecución por ideas. Entre los que han firmado un pronunciamiento protestando contra esta arbitraria detención por ideas, se encuentra el cineasta español Pedro Almodóvar. Y hablar de Pedro Almodóvar es hablar de un director que obtuvo un Oscar. Entonces es una persona conocida. También se encuentra el famoso poeta y cantante recordado, Joan Manuel Serrat. Entonces son personajes que se están manifestando, reclamando la detención de este cantante, que lo único que hace es difundir cultura, ¿no? Es penoso. Claro, había que preguntarse, ¿y de qué se le acusa? ¿Cuál es efectivamente está incurriendo en algún delito? Vamos, producción, con el video 7. Vamos a observar a ver si efectivamente lo que realiza constituye algún agravio a la monarquía española. Vamos con el video 7. Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización,
pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye, tirano, no solo hay pa' tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre. Al oprimido amo, odio el reinado opresor. Me quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. Me quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. Muerte al régimen que dejan los huesos, a la justicia teniéndonos presos. Pero fuera tú también tienes barrotes que te explotan distraído pa' que no explotes. Que su inquisición me lleve a la hoguera. Las llamas les esperan encendiendo la rabia obrera. Yo nunca estaré en la cárcel del miedo. Somos capaces de parar lo que hacen, créelo. Bien. Este video está referido a una de las tantas melodías de Pablo Hasél y vamos a analizar porque lo acusan por haber criticado al actual rey de España denominado Felipe VI. Miren lo que dice la letra de esta canción que acaban de ustedes de escuchar y observar. Dice, no hay quien me quite esto ni Felipe VI. Bueno, Felipe VI es el actual rey de España, el hijo, ¿no?, de Juan Carlos de Borbón. Y decir esto de Felipe VI es un agravio. Luego dice, muestro la verdad en el remite de mi texto. Es una rima, no quiero emplear en este ritmo raro. Luego dice, hijos de Franco, condenando por ser franco. ¿Qué? ¿Por recordar al dictador Francisco Franco lo están encarcelando? Pero Francisco Franco fue el dictador más genocida de la historia de España. Y los españoles son responsables de eso porque ellos permitieron que los gobierne casi 40 años. Solamente se libraron de él porque Francisco Franco murió en 1975. Y entonces, solamente porque un cantante hace mención a esta situación, que es la realidad de España, lo encarcelan. Aquí en Síntesis Semanal brindamos nuestro respaldo al cantante Pablo Hasél y esperamos que las autoridades españolas, así como el actual vicepresidente de España, Pablo Iglesias, que dice ser izquierdista, él también emitió un pronunciamiento oponiéndose a esta medida, pero el vicepresidente está reclamando que no tiene autoridad él para tomar acciones. Es increíble, ¿no? Así está la situación en España, una total persecución por ideas. Terminamos aquí el análisis de la situación en Europa. Vamos a pasar, amigos, a la entrevista anunciada para hoy con el señor Cristian Navarro Senti. Vamos, producción, una pausa. Bien, amigos, continuamos con la última parte de nuestro programa Síntesis Semanal, transmitiendo desde Lima, Perú, a través de la frecuencia de Radio Independencia, la radio del folclore. Como habíamos anunciado, hay un tema que siempre está latente en nuestra realidad nacional, porque la situación de los migrantes debe estar regulada por tratados internacionales, ¿no? Pero en nuestro país hasta en eso existe informalidad, ¿no? Entonces, hemos recurrido nuevamente al señor, está con nosotros el señor Cristian Navarro Senti, quien ya anteriormente nos ha acompañado y a raíz de los aportes que él ha realizado y también los amigos de las redes nos han pedido nuevamente la presencia del señor Cristian Navarro Senti para mantenernos actualizados de esta problemática. ¿Y por qué digo eso? Porque no es un tema del pasado, al menos Lima y otras ciudades importantes, vemos la constante presencia de ciudadanos venezolanos y lo que nos preocupa de ellos es en qué situación se encuentran ellos. Si están en nuestro país, se debe formalizar su situación como turistas, por razones de trabajo, de estudio, no se sabe. Y entonces lo que hay que evitar aquí es el aprovechamiento. Y hay personajes que ya se ha observado que le están sacando provecho, haciendo negocio, porque crean llamadas ONG para recibir dinero al extranjero. Pero estamos observando que los ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestras distintas ciudades del país no reciben ningún apoyo, están abandonados, han llegado al extremo algunos de recurrir a la mendicidad. Entonces habrá que reclamarle a estos personajes que ahora nuestro invitado lo va a señalar si el dinero que ellos reciben del extranjero lo están destinando para ayudar a estos visitantes que están en nuestro país. Bienvenido, Cristian, a nuestro programa Síntesis Semanal. ¿Cómo estás, Willy? Un placer estar aquí. Desde la última vez que nos vimos, Cristian, imaginamos que hay novedades, hay otros trámites que has realizado. Cuéntanos en qué situación está el tema. Efectivamente, como te enseñé la vez pasada, y lo muestro aquí,
te enseñé una comunicación de la APSI donde me decía que habían mandado $6 millones Vamos por a año. poner la cámara, ya. Esto es ante el APSI. Sí, Ya. la USAID, la agencia que muchos dicen que es la CIA, ¿no? de Estados Unidos para ayudar a la migración venezolana. Yo pedí más informes a la APSI y me ha llegado esta carta que yo quiero que tú analices, Ya. donde me dice que la APSI espera que las ONGs, al parecer, le digan el monto que los manda a los Estados Unidos y recién lo comunican. En sí, la APSI no investiga nada. Ya, Cristian. Bueno, acá hay un documento, amigos. Ya lo pongo ante la cámara. Brevemente lo menciono, es de fecha febrero del 2020 y es una carta dirigida efectivamente a nuestro invitado, al señor Cristian Navarro Senti. Quien lo emite este documento es ¿La APSI? la APSI, que es una institución del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. En un párrafo le dicen al señor Senti, ¿no? Sobre el particular, la Dirección de Gestión y Negociación Internacional dice, alcanza la información solicitada, indicando que la cifra correspondiente al año 2019, y lo ponen en mayúsculas, no es monto de ejecución, sino que corresponde a un monto programado. No sé, explícanos, Cristian, a qué se refieren ellos con esto. Al parecer no hay una supervisión que ellos por ley deben asumir. Efectivamente, al parecer parece que la USAID, ¿no?, les da el dinero para las ONGs venezolanas directamente a las ONGs y después las ONGs reportan el dinero a la APSI. En sí no se sabe cuánto dinero llega aquí. No sabemos si han llegado efectivamente los $6 millones por cada concepto que ellos dicen, no sabemos si ha llegado más, que obviamente debe ser más, no sabemos. Pero esto solamente denota una sola cosa, Willy, a mi parecer, que se ha vendido al Perú y nos han vendido a todos los peruanos en base a los millones que manda Estados Unidos para fomentar esta inmigración indiscriminada. Claro, entonces al parecer, como ya lo habíamos dicho al inicio, algunas personas le están sacando provecho a esto, recibiendo dinero con el pretexto que lo van a destinar para ayuda social. La intención es buena, pero en la práctica lo estamos viendo. Usted, amigo oyente y televidente de nuestro programa, usted observa en las calles que hay un sinnúmero de ciudadanos, principalmente venezolanos, y que están prácticamente abandonados. Entonces, si se está observando aquí que hay una ONG que recibe dinero, ¿a dónde se va ese dinero? Eso es lo que en algún momento se tiene que investigar. Y la APSI, que es una institución del gobierno peruano que tiene el deber de supervisar el uso de ese dinero, se mantienen al margen. ¿No le parece extraño a usted, amigo oyente? Acá hay una malversación de fondos que se tiene que investigar. A ver, pero Cristian, conozcamos al personaje que estaría involucrado en esto. Aparentemente el personaje que estaría involucrado en esto es la persona, el binacional que funge como embajador de Venezuela, Carlos Escul Raigada, ¿no? Porque él funge como embajador de Venezuela, aparentemente como representante pero embajador designado por, exacto, Juan Guaidó, ¿no? Juan Guaidó, que en la actualidad ya no es reconocido por ningún gobierno en el mundo, porque meses atrás efectivamente, ¿no?, Juan Guaidó se desplazaba por distintos medios de comunicación que lo avalaban, ¿no? La CNN, aquí en nuestro país también, ¿no? La televisión privada de señal abierta, que lo designaban a él presidente de Venezuela, ¿no? Uno se confunde, ¿cómo es el presidente de Venezuela si nosotros vemos que desde Caracas hay un presidente designado, ¿no? Sin embargo, este señor Juan Guaidó, que supuestamente lo ha designado a Carlos Escul como embajador, ya no asume funciones. Entonces, el señor Carlos Escul, ¿a quién representa? Efectivamente, es más, el señor Carlos Escul viola toda la legislación internacional vigente, porque la Convención de Ginebra y la Convención de Viena dicen claramente que un embajador no debe tener doble nacionalidad, y Escul es venezolano-peruano. Entonces no sabemos cuál es el criterio del Estado peruano para aceptar la designación de este señor. Muy al margen de eso están también las declaraciones de este señor en un momento dado, bueno, en un programa que él tiene, lo muestro aquí, ¿no?, donde uno de sus oyentes o de sus escuchas cuestiona la veracidad del video donde muere nuestro compatriota Tolentino, que ha sido arrojado de un puente. A ver, expliquemos el caso Tolentino como referencia para el público, Cristian. El caso Tolentino es este muchacho guanuqueño que fue a Colombia y que fue arrojado por 2 extranjeros de un puente de 200 metros, ¿no? Cuando recién salió el video, parece que un oyente o escucha del señor Escul, ¿no?, le pone aquí, embajador, el video del joven que lanzan del puente hay que investigarlo porque parece un montaje. Escul no dice nada al respecto. Sería bueno que este señor Escul haga un mea culpa, ¿no?, y pida disculpas por todas las cosas que están pasando en el país, por la llegada de sus connacionales a nuestro país, ¿no?, que no tiene sentido.
No tiene lógica. Es más, yo les muestro a ustedes aquí una foto de una casa de cambios que manda desde 5 soles dinero a Venezuela. ¿Por qué? Porque el gobierno de Maduro subsidia tanto la economía venezolana que 1 sol de aquí equivale a 20 de allá. Por eso que pueden mandar desde 5 soles hasta allá. Lo cual también va en desmedro de nuestra economía, porque salen y salen recursos y no entra nada. Y en esta situación de crisis que estamos pasando, todo se agrava. Ahora, Cristian, lo que tú mencionas, que el dinero que se envía de nuestro país, Perú, a Venezuela, se multiplica llegando allá. Efectivamente. Entonces es un gran negocio estar aquí y enviar dinero a Venezuela. Efectivamente. Ya. Yo te puedo decir en manera particular que trabajo con personas venezolanas que mandan dinero allá y allá se han comprado su carro, se han comprado sus cosas, lo cual descalifica gravemente la idea que nos vende la prensa mermelera de una sociedad que está en crisis, donde falta todo, donde se mueren de hambre. Parece que no es tanto así. Se debería investigar bien eso. Claro, definitivamente la prensa, la televisión privada de señal abierta, pues difunde a su modo, haciendo creer. Ellos deberían hablar también de los problemas que existen en los Estados Unidos, de los presos políticos que existen en dicho país que tanto admiran, ¿no? Pero no, sobre eso no se pronuncia. Sigamos, Cristian. ¿Qué más? Es más, la verdadera cónsul venezolana en el Perú, reconocida incluso por la ONU, es la señora Vivian Alvarado. Te menciono aquí un documento que yo he recibido de ella, firmado de ella, ¿no? Aquí está, su sello, ¿no? Ella es la verdadera cónsul aquí. El problema es que el Estado peruano, por algún motivo, quizás sean, no lo quiero ver así, quizás sean los millones que llegan de la USAID, no la reconocen ni le da la categoría de tal. Yo discrepo con la señora Vivian Alvarado, ¿no? Quiero valorar su calidad de gente, sí, pero discrepo. Inclusive he mandado yo varias cartas ya exigiéndole a Maduro que dé una respuesta de este problema. Te muestro las cartas que he mandado. Ya, a manera de resumen, Cristian, ¿qué es lo que solicitas tú en esas misivas? Que se indemnice a todas las víctimas peruanas por esta inmigración indiscriminada que el Estado venezolano no ha sabido manejar desde un primer momento, porque el Estado venezolano es responsable de sus connacionales. Ya, efectivamente es lo que siempre hemos sostenido como un argumento de aspecto legal. Esta situación, esta problemática migratoria debe tratarse a nivel de gobiernos, pero ¿qué es lo que hacen aquí nuestras propias autoridades? Desconocen al gobierno de Caracas, y por eso que no se puede llegar a ninguna solución, porque ¿o acaso pretendían entenderse con este individuo Juan Guaidó? Él que podía resolver, si no tenía ni oficina, como en una entrevista anterior indicaste, Cristian, que el autodenominado embajador de Juan Guaidó, este señor Carlos Escul, despachaba aquí en Lima, desde un restaurante, desde un Starbucks. De un restaurante de la cadena Starbucks, desde ahí atendía el autodenominado embajador de Juan Guaidó. Entonces, es una situación ridícula, ¿no? Tiene que existir más seriedad y retomar el trato de gobierno a gobierno, que estamos a la espera que nuestras autoridades ya asuman su rol, ¿no? Y en vez de estar cambiando de ministro, a la ministra, es increíble, a la ministra de Relaciones Exteriores le han descubierto también aplicándose, bueno, el tema de la vacuna y esto, que ya lo vamos a tratar en nuestro próximo programa, eso. Cuéntanos más, Cristian, sobre el tema. Sí, sobre la denuncia penal contra el señor Carlos Escul, porque yo lo denuncié a él por el presunto delito de usurpación de funciones, te enseñé yo la denuncia en el programa la vez pasada, la Fiscalía ya se pronunció archivándola. Vamos a quejar a la Fiscalía, vamos a ir a la oficina de control respectiva, porque esto en sí debe investigarse. Se está acá poniendo todos los datos y es plausible que hay una usurpación de funciones de parte del señor Carlos Escul, quién sabe con qué provecho, pero tenemos todos los documentos aquí del dinero que llega de la USAID. No queremos difamar a nadie, pero la Fiscalía es la que tiene la última palabra en esto. Y acá hay una documentación donde, penosamente, qué decepcionante el Ministerio Público, cuando la labor del Ministerio Público de nuestro país, su deber es formular la denuncia respectiva, investigar, y lo primero que hacen es archivar esto, ¿no? O reciben alguna orden de las autoridades políticas. Entonces, que no aparenten pues estos llamados magistrados, que son autónomos, ¿no? Que son muy dedicados a su trabajo imparcial, que todos sabemos que no se politiza. El Ministerio Público del Poder Judicial está politizado, definitivamente, ¿no? Ya está comprobado eso. Hasta algunos personajes que han sido políticos
son magistrados, o al revés, los que han sido magistrados ahora son políticos, eso no llama la atención. Y este tipo de resoluciones archivando la investigación que un ciudadano ha solicitado, ni siquiera habría una investigación aquí, No, Cristian. ni siquiera. Y es más, hay que recordar también que Skull en su C4, donde está su nacionalidad, consigna una dirección en Venezuela. No sé si lo habrán llamado, no sé cómo lo habrán podido notificar a este señor, no sé quién ha permitido en la RENIEC esto, de verdad, y bajo qué concepto. Claro, le están otorgando ya un ropaje de nacionalidad peruana para que efectivamente se autodenomine embajador en nuestro país, aunque también es contradictorio, ¿no? Porque si él acredita una nacionalidad peruana, no puede ser embajador pues, de Venezuela, es contradictorio eso, ¿no? Quisiera acabar, Willy, si me lo permites, por favor, con una carta que me ha notificado Relaciones Exteriores, la muestro, que tiene fecha del 13 de marzo de 2020, pero me ha sido notificada más o menos hace un mes y medio, donde se me informa que el grupo Amigos de Venezuela, ¿no?, apoyando a la señora Paulina Fachín, se queja con el coronel Carlos Tuceyogya de la denuncia que ha hecho un ciudadano peruano, que he sido yo, ¿no?, y que la han tratado mal por culpa probablemente mía, no mencionan mi nombre obviamente, ¿no?, a la señora Paulina Fachín. Ya, Paulina Fachín es otro personaje que con Carlos Skull aparentan, ¿no?, ser los representantes, ¿no?, de los venezolanos aquí, ¿no? Son ONGeros aquí, pero hay otra cosa más, Willy, que es más grave aún. La cónsul Vivian Alvarado, la cónsul oficial de Maduro, sabe, y ella misma me lo ha dicho, que el señor Óscar Pérez, otro ONGero aquí en el Perú, junto con Paulina Fachín y el señor Carlos Skull, está acusado de asesinato en su país. Digo yo, ¿cómo es posible que el Estado peruano le haya dado asilo político al señor Óscar Pérez, estando acusado del presunto delito de homicidio en su país? No tiene esto parangón ya. ¿Qué están haciendo aquí la gente de Cancillería? Ya, este último punto, Cristian, lo vamos a investigar porque si comprobamos que las autoridades judiciales venezolanas han solicitado la extradición de este personaje, Óscar Pérez, definitivamente tiene que retornar a su país y someterse ante la justicia, ¿no? Pero vamos a verificar eso, Cristian. Sí, hay que verificarlo. Quiero acabar dándole mi pésame y mi sentir personal a la familia del niño Silvano, que ha sido vilmente asesinado, un peruano como nosotros, que puede haber sido mi hijo o el hijo de cualquiera. Ya, y Cristian, sí, y de igual modo nos apena este tema que se tiene que investigar. Esperamos que las autoridades colombianas también precisen esta situación de es un compatriota, ¿no?, de la ciudad de Huánuco, que por lo que sabemos viajó con finalidades de hacer negocio y extrañamente terminó perdiendo la vida en manos de personas que también se debe investigar, ¿no? Sí, efectivamente. Ya, muchas gracias, Cristian, por tu presencia en el programa. Amigos, también vamos terminando ya nuestra edición de hoy sábado. La próxima semana trataremos el tema de la salud en el país y lamentablemente hay que hablar pues de este tema ya de todos los días, ¿no? Que el coronavirus, que la pandemia, que la cuarentena. Vamos a aclarar algunos puntos porque esta semana, como ha estallado un escándalo que ya la verdad ya nos llama la atención con estos políticos, ¿no? Todas las semanas siempre hay novedades de escándalo, es increíble, ¿no? Parece que ellos tienen argumento pues ilimitado. Esta semana fue el tema del tráfico de las vacunas, ¿no? Y vamos a aclarar algún tema porque esto ya se ha convertido en un mercado negro de las vacunas, ¿sabes? Porque hay un lote de vacunas que han desaparecido y por internet hay gente que ya está anunciando venta de vacunas. ¿Qué es esto? Lo que sí se pretende es privatizar, ¿no? Con este ministro de Salud, Óscar Ugarte, que estaba dando visto bueno para que las farmacias y boticas también puedan vender de manera particular vacunas. Increíble, ¿no? Pero ese es un tema que vamos a aclarar porque la próxima semana nos acompañará el señor César Rodríguez Alvarado, porque él conoce el tema de la salud en nuestro país, ¿no? Vamos terminando nuestro programa de hoy. Les agradecemos a nuestros amigos oyentes y televidentes por su presencia. Hasta la próxima semana, amigos.